Y parto este día diciéndoles, uno de ellos ya se fue. Y efectivamente aguantaron de mi proyecto de 2010 hasta 2017, lo cual quiere decir que no hicieron ningún mal trabajo, simplemente las presiones se volvieron más grandes para llevárselos. Entonces, cuando me dijeron que iba a estar en un foro como este y pensando en que le iba a hablar a gente de mi gremio, pienso que es importante mandar los mensajes más primordiales que nosotros observamos en el mercado, y este fue el tema más relevante y apremiante que encontré. Conservando empleos analíticos en México no se refiere a que comparta yo una serie de mañas con las cuales el trabajo ya solo pertenece a ustedes y no digan cómo lo hicieron para que no se lleven la operación. Nada, de ninguna manera. Yo creo mucho en el comportamiento ético, creo enormemente que existe la capacidad de tener una operación brillante, competitiva mundialmente, y por lo tanto no es una serie de ejemplos de cómo ayudar a hacer un quiste dentro de la empresa. Todo lo contrario, quiero llegar a la situación en la que ustedes le demuestren a la empresa que deben de conservarse ahí. ¿Y por qué puede estar existiendo esta problemática? Bueno, pues los datos son ubicuos. Cualquier empresa transnacional puede hacer sus trabajos de datos en algún otro lugar, porque ¿qué lugar no tiene internet? ¿Qué lugar no podría estar recibiendo streams de los datos mexicanos? Los 5 millones de transacciones diarias que se hacen en nuestros bancos son glitches, son pequeños piquitos en los volúmenes de transacciones de los bancos europeos, de los bancos estadounidenses. Entonces, caramba, mi primera cosa de decir es que es razonable evaluar el proyecto de tener la operación globalizada. No es un problema, no lo quiero ligar al espíritu político actual, porque en 2010 me consta que una oficina en Londres estaba atendiendo a una empresa sueca importante y era a raíz de que Alemania, la misma empresa pero en su oficina alemana, había hecho los contactos necesarios. Y entonces Londres decía lo que más podía hacer encima de Alemania. Alemania respondía diciendo por qué les correspondía a ellos dar el trato a esta empresa. Se estaban peleando por la cuenta, y eso ocurre en ventas y ahora ocurre en analytics. Y finalmente llegó Nueva York y entró en la competencia. Creo que ganó Londres, pero no puedo garantizárselos al 100%. Entonces, ni siquiera habría una razón de decir, caramba, que cambien los presidentes y todo esto se va a ver resuelto. No, hombre, la competencia es global, porque los datos son ubicuos. De ninguna manera les quiero dar consejos, tips amañados de no compartir la información. Muy por el contrario, luzcan lo que hacen. Luciendo lo que hacen van a decir, no debo de perder estos recursos, mira qué bien lo están haciendo. Además, ya esto es hablando de empresas, pero hablando de personas, un problema de lealtad te persigue a lo largo de toda tu carrera, mientras que un problema de empleo pues es puntual para ese empleo y ya. Entonces, a manera de consejo personal, de ninguna manera piensen en que hay tips como para, siendo desleal, hacer que la empresa te quiera más. Eso es una contradicción fundamental. Ahora sí, ¿qué les puedo aconsejar? Una, no sigan la moda de que analizar sirve para reducir. Y ahorita voy a profundizar mucho por qué es que esto está tan de moda o qué es lo que quiero dar a entender. Muy por el contrario, hagan que crezca el Analytics, y hagan que crezca Analytics favoreciendo a los suplementos de la información local. Y esto tiene buenas razones de ser. La información local es semejante a la materia oscura en el espacio. Nuevamente ahorita simplemente tomen las palabras poéticas y como les hayan sonado, al ratito les voy a decir por qué es que estoy convencido de ello. Y bueno, y por último les estoy diciendo algo que quiero que los incentive a ser más competitivos. La oficina de data en México, en realidad, lo hayan admitido o no, está en competencia con la oficina de data de Miami, con la oficina de data de Nueva York, de Londres, de Frankfurt. Entonces, en cualquier momento podría hacerle sentido al negocio ahorrar costos. ¿Cómo no llegar a un punto en donde la empresa me está cargando más de lo que yo aporto? Eso es hacia donde quiero llevar la plática. Bueno,
primero una pequeña reflexión. Optimizar siempre es reducir. Ya incluso se volvió un poco sinónimo. Estamos hablando de que no hubieron despidos, hubo una optimización de nuestro personal. Pues, ¿cómo lo hicieron? Pues con un bolón de despidos. Eso es terrible, que en nuestras cabezas optimizar se asocie a hacerse más pequeño. Bueno, primero, algunos casos les doy completamente la razón a estas modas. Sí, efectivamente, los costos quiero hacerlos más bajos. Mis errores quiero que cada vez sean menos. El tiempo que me lleva a hacer algo, quiero ver cómo optimizarlo. Ya mismo lo usé yo, ¿no? En fin. Y entonces estamos viendo algo muy, sí, trillado es la palabra que busco, aunque efectivo. No estoy recomendando que no lo hagan, qué bueno que lo hagan, pero es quizás lo que ya más veces hemos visto, ¿no? Una curva ROC, donde el total, por ejemplo, de mis clientes que tienen, vamos a ver un ejemplo muy concreto, todos los clientes que están con mi compañía de teléfonos celulares son el 100% de mi operación. Y cuando lanzo una campaña poblacional a todos ellos, obtengo el 100% de las ganancias. Y tras algún estudio que reduzca, por ejemplo, la cantidad de campañas que anualmente aplico sobre cada persona, a lo mejor me topo con que hay un 30% de las clientes que consumen la mayor parte de las ocasiones o consumen más del 80% de las veces. Entonces, perfecto, me hace estupendo sentido decir, esas campañas en concreto, hace sentido mandárselas solo a 30% de mis clientes. Y con esto produzco una reducción importante en el gasto. El gasto se convierte solo en un 30%. Perfecto, eso es, perdón, un resumen donde a lo mejor era redundante el que lo dijera porque todo el mundo conoce bien estas gráficas. Ahora, mi siguiente reflexión es, entonces, aquí tienes 30% de tus clientes, acá tienes 70%. ¿Quieres decirme que vas a hacer tus operaciones solo en este grupo y no vuelves a pensar en estos otros, en el otro 70%? Eso es lo que quisiera que resonara entre todos los directores, sean o no sean de data. Los consejos para reducirse siempre deberían ir acompañados de un consejo de, bueno, ¿qué compran estos otros cuates? En Europa y Estados Unidos comenzó ya desde hace varios años, y ya también está en México, este asunto de que compraste un celular y es un celular inteligente, tienes WhatsApp gratis, tienes Facebook gratis. Y acá dijeron, ¿pero por qué? Y directores decían, no puede ser, eran las redes donde más movíamos datos, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándonos un tiro en el pie. Bueno, ese tipo de iniciativas son las que están empezando a poner el foco donde no ha abusado. No sea que por conservar al 30% pierdas al 70%. No importa que hoy tengan el mayor consumo. No me digas que estos no se comunican. Algo debes de diseñar para ellos. Ok. Optimizar también se utiliza en otro modismo, en decisión óptima. Y decisión óptima ya nos saca por completo de la noción de reducir. A veces será una reducción y a veces será una inversión, a veces será un crecimiento. Entonces, uno de los, ahorita en las siguientes láminas, de hecho el resto de la plática es hablar de estos 4 consejos o de estas 4 observaciones que yo tendría para la situación del mercado en México. Y voy a ahondar en ellos. En este momento quisiera hablar solamente del segundo, de inversión necesaria. Imaginemos que yo tengo un call center y es a lo mejor una gran agencia de viajes y se dedica a colocar los viajes. Y por haber hecho un estudio de optimización y haberlo interpretado de ese modo de que optimizar significa que siempre puedo reducir, a lo mejor consigo que solo existan la mitad de las operaciones, menos de la mitad de las operaciones. Y si consigo esto, resulta que también la dirección hace sentido reducirla a la mitad. Y una vez que alcanza a las reducciones a los niveles medios y a los niveles administrativos más altos, nos topamos con que mucha de la colaboración que podría haber existido se pierde. Con esto a lo que les estoy creando, la imagen que les quiero crear es que hay un grado de inversión necesaria para sustentar una operación. En el momento en que yo hago un estudio de optimización y deduzco que me puedo reducir, puedo llegar al extremo
de reducirme al punto en donde ya no sustento a la operación y no va a haber, de las minerías de datos clásicas, no va a haber ninguna que salga. Si estamos estamos acostumbrados, perdón, a hacer análisis de click y enter y que salió el resultado y la lista de este 100% de la población es nada más contactar a este 10%, si estamos acostumbrados a hacer como bollos las minerías de datos, fácilmente podemos caer en un error que no nos anuncia el modelo. Entonces, más adelante voy a dar un pequeño tip de cómo puede eso mejorarse. Entonces, ahora sí, hablemos de los 4 consejos. Uno de ellos es perfila y utiliza el perfil para extenderte. Por ejemplo, si tuviera yo una operación en una zona geográfica, no siempre los datos van a ser geográficos, pero en este caso se aplica muy bien el que el perfil coincidiera con unas geografías. Y a lo mejor es porque soy una cadena restaurantera, a lo mejor son 3 sucursales de mi banco, a lo mejor es alguna situación todavía más reducida en cuanto al alcance de una empresa que apenas está surgiente. Y si yo perfilo a mi cliente con base en una base de datos que es mucho más grande que mi operación, voy a poder hacer que ese perfil se aplique sobre el resto de los datos. Dicho de otro modo, si es una base de datos geográfica, aunque mi geografía de acción sea reducida, puede ser, si son datos relevantes, que yo vea cómo ese perfil lo puedo encontrar en el total de la República o en el total de una región. Esos son los estudios de analytics que no están enfocados a siempre hacerlos más pequeños, porque después de todo, la Ever Shrinking Company se dedica solo a hacer estudios de reducción y nunca voltea a ver que los perfiles les podrían dar la respuesta a dónde debo crecer. Las inversiones en última instancia, cuando están bien calculadas y son rentables, se pueden conseguir por parte de inversionistas. Entonces, aun si parecen estudios donde hay pensamiento mágico, porque ¿cómo me voy a dedicar si solo tengo 3 restaurantes en el DF? ¿Cómo me voy a dedicar a decidir dónde abrir en Monterrey? Quizás el analista puede proponer al negocio que se haga el estudio y que sea un inversionista de más alto rango dentro de la empresa el que decida si hay viabilidad o no hay viabilidad. El ser analista dentro de las empresas en gran medida los vuelve consejeros y como buen consejero es útil saber lo que se puede hacer en otras esferas, en otros lugares para el negocio, aunque ni siquiera suene que tiene que ver con data. Ya después llegará la implementación en data. Ahora, algo que considero útil para el problema relevante para el que los estoy interesando, pienso yo, es incluyan información local. La información local que ustedes puedan conseguir puede ser de muchísimo valor. Tengo un ejemplo fuerte más adelante, pero ahorita piensen simplemente en que la interpretación local que nosotros hacemos de esos datos es más rica que la que alguien desde Nueva York puede con clics y enters hacer a la hora de que obtiene un modelo y no sabe si todos los datos son iguales de relevantes o igual de creíbles. Hay interpretaciones donde cuando se las mostramos al gerente a cargo de hacer campañas, el gerente de inmediato nos dice, sí, por supuesto que se está dando este efecto, porque yo recuerdo cuando entrenamos a la gente del call center a que hiciera sus llamadas, hubo un conflicto o hubo una falta de una de las personas en el entrenamiento a los ejecutivos del call center. Luego entonces eso acaba permeándose en datos. O cuando se hacen ventas en una tienda departamental, muchas veces el propio vendedor puede saber el patrón que meses después tardaremos en Analytics para poder encontrar. Muchas veces el vendedor nos podría haber dicho desde un principio algunos factores clave. Todo esto son ejemplos de que hacer una interpretación local que le hagan los gerentes, que le hagan los directores, que le hagan las mismas personas al frente en la operación, puede ayudar. Y esta interpretación local va a tener muy poca competencia, porque realmente hay que estar parado donde se está haciendo la operación.
Otro de los ejemplos que les decía es el de la viabilidad de los proyectos. La Ever Shrinking Company, en cada uno de sus análisis, trata de volverse más estricta en sus inversiones. Y llega el momento en donde es increíblemente frágil, porque hay que ser una empresa un poco más grande para poder hacer frente a cambios, hacer frente a retos que de pronto represente la industria. Y entonces está muy bien que nos volvamos en algunos grupos dentro de las empresas más perfeccionistas, más dedicados a algún problema específico. Excelente que este pequeño grupo muy concentrado, muy efectivo exista, pero qué horrible fue haber perdido todas las otras posibilidades, porque ahora este pequeño grupo, cualquier empresa grande, se lo va a comer. Va a encontrar una pequeña variante en donde se requiera mayor inversión o incluso lo va a comprar. ¿Recuerdan a Palm, la compañía que hacía los teléfonos inteligentes del 2000, bueno, de 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y que lo compra una empresa y desaparece por completo Palm? Entonces, no siempre es muy bueno ser increíblemente específico en tus operaciones. Esta viabilidad incluso sería ideal que pudiera cubrir las variantes en el mercado, lo que le llaman riesgo de mercado o riesgo sistémico, porque esta empresa es muy eficiente y muy frágil. Bueno. Entonces, el consejo aquí clave que puedo dar es simular. La gente quiere reducir su operación, bueno, es decisión de la empresa y a veces es muy bueno, a veces es necesario que se haga un estudio que produzca la mejor reducción si es que se está yendo en esa dirección. Y después del estudio, hagan una simulación de las operaciones de la empresa. ¿Estamos seguros de que podemos llevar la operación en una empresa reducida? Respóndanlo con simulación. Bueno, la explicación, de hecho, es una de las cosas más agridulces de la minería de datos, porque si en la industria minería de datos se convirtió en la mente de la gente en consigue datos, compra una plataforma, da estos clics y estos enters, por aquí sale tu modelo y tu mejor decisión. En la medida en que visualicemos que eso es hacer analytics, nos perdemos lo que dio origen a analytics, que es automatizar las labores de investigación. Desde hace muchos años existe estadística y existe matemáticas y los investigadores se apoyaban de estadísticas y matemáticas para poder hacer sus estudios. Y sus estudios se fueron perfeccionando al punto en donde empezaron a existir recetas. Y obedeciendo esas recetas se le podría dar a alguien su doctorado. Obedeciendo a esas recetas se le podría avalar a alguien que su estudio es válido, competente y creíble. Muy bien, pues más o menos. La gente que estudia el conocimiento de manera muy profunda, hasta este momento admite que no existe un proceso de intelección. Y justo así, si lo buscan proceso de intelección, seguramente les aparecen muchos, pero ninguno es perfecto. Todos están llenos de consideraciones. Conozco uno, y es de hecho de los mejores, en donde de pronto uno de los pasos es que y existe un chispazo inteligente. Y de hecho es de los procesos que más me gustan, no lo critico. Pero donde uno de los procesos se parece a la caricatura muy famosa, ¿no? Donde estoy haciendo varios pasos de una demostración matemática y mi paso número 3 es ocurre un milagro. Y el paso último entonces es que ya hice mi demostración. Bueno, es triste entonces que la habilidad de hacer investigación mediante minería de datos se haya convertido en clics y enters. Lo que debemos de buscar es que un estudio conduzca a que conozcamos más, a que seamos capaces de explicarle a la empresa, a sus gerentes y a sus directores, qué es lo que está ocurriendo con sus operaciones y por qué es que lo conducimos a una mejor decisión si nos hace algún tipo de solicitud a nuestras áreas analíticas. Entonces, algunas preguntas, pues en fin, que nuevamente no quiero que sean receta, pero que los pueden invitar a reflexionar es, oye, yo estoy atendiendo unos casos que a veces son positivos o a veces son negativos. Por ejemplo, comprador o no comprador. O enfermo, no enfermo. O fraude o no fraude. Perfecto. Entonces, existen varios casos, el caso positivo y el caso negativo. Hazme un estudio de contraste. Cuando empezaba una campaña de marketing, hicimos un estudio para encontrar el mejor perfil de cliente, ¿verdad? Sí, perfecto. Aplicaste ese perfil a la hora de lanzar tu campaña, ¿verdad? Excelente. Ahora
que ya pasó la campaña y ya me puedes decir quién compró y quién no compró, repite, bueno, entre comillas repite, valida tu estudio a una salida de campaña para que me puedas decir, yo creía que me iban a comprar los jóvenes universitarios. Y me compraron en un 75% jóvenes universitarios, pero hay un 25% que no estoy explicando porque también se vinieron a meter sobre esta campaña. Nuevamente, en la curva ROC eran los que consideré invisibles. A lo mejor un buen perfil los va a poder aprovechar y son 70%. A lo mejor su compañía podría de hecho crecer al triple en lugar de andar pensando en reducciones. Okay. ¿Qué variables fundamentan una predicción? Esto es excelente también para que haya mucho valor entre los gerentes y entre los directores. Si el área local de Analytics, si mis analistas de la oficina en México son capaces de darme estudios que me entrenan como gerente, que me entrenan como supervisor, entonces no debo de perder esa oficina, no debo de mandarla a otro idioma, no debo de mandarla lejos de mi sitio, ¿no? Si existen interacciones relevantes es otra pregunta importante. Si hay tendencias en las variables históricas es otro de los asuntos. Aunque no es necesariamente local, es más fácil que lo explique a alguien para algunos de los tipos de tendencias. Dicho de otro modo, si alguno de mis modelos para una tienda que vende a veces artículos que pueden estar o en dólares o en pesos, si alguno de mis modelos se basa en la paridad y sobre todo en la subjetividad de la paridad con el dólar, entonces nosotros podemos decir potencialmente en el resultado del estudio, cuando la gente siente que se acaba de devaluar el peso, compra menos en mi empresa. Y eso es real. Subjetivamente decimos, no, ahorita en dólares ni volteo a ver, capaz que se me antoja algo y me va a salir más caro. Pero el punto crítico es el valor subjetivo de que haya bajado el peso, no necesariamente el valor objetivo. Si existen más variaciones entre el peso y de pronto llega al mismo valor, pero ya llegó desde otra tendencia, puede ser que el cliente se comporte de un modo diferente. Dicho de otro modo, no era realmente la paridad per se, era la subjetividad de esa paridad. Y ahorita estoy hablando del dólar, pero existen muchas otras variables que siguen tendencias, que están montadas sobre de curvas erráticas o de curvas grandes. Y la interpretación conviene que sea local, porque a lo mejor fuera del país no se tiene la noción de si en este momento nos sentimos apretados en una devaluación o al contrario nos sentimos en algún auge. En fin. También muy importante platicar los resultados de los modelos, porque en los resultados nosotros podemos ver la interpretación que hace la gente que de hecho lleva la operación y eso retroalimenta al modelo. Por ejemplo, entre todos estos animalitos voy a pensar en el tigre blanco y a lo mejor un modelo... sí, ahí está. A lo mejor un modelo me encuentra, son los felinos, Toño está pensando en los felinos. Y otro modelo me encuentra, no, está Toño pensando en los animales blanco y negro. Y a lo mejor otro modelo dice, Toño está pensando en animales que tengan rayas. Los tres modelos en cierta forma van a ser acertados, aciertan en que sí incluyen al animal en el que estoy pensando. Pero las tres explicaciones a lo mejor pueden confundir a la verdadera causa de por qué estoy pensando en ese animal. Y aquí va lo más triste. A veces, estadísticamente, cuando se hace la competencia de modelos, se elige uno solo como la explicación más importante. Y las otras explicaciones, por el hecho de haber tenido un performance más bajo, se eliminan de las explicaciones reales. Muchas veces a nuestros gerentes y a nuestros directores conviene que les hagamos el total de los modelos que tuvieron un grado utilizable de efectividad, para que nosotros podamos ver si entre sus explicaciones existe ya una mejora que quizás no alcanzó estadísticamente a ser la mejor para ese set de datos en particular. Bueno, nuevamente, esto predica los resultados útiles de la minería de datos en la oficina local y en la aplicación local. Muy bien, y aquí va algo muy difícil y sin embargo parteaguas de lo que se hace hasta ahora. Todos sabemos que somos rastreados por nuestro celular y por nuestra tarjeta de crédito y por nuestras cosas. Y
pues en cierta forma pelearse contra eso es pelearse contra el mundo por cómo va, ¿no? Ahora, en México, la economía informal tiene un tamaño bastante respetable. Los más conservadores ponen a la economía informal cerca del 30%, y los más avanzados en este tema hablan de que la economía informal puede ser cerca del 50%. Oye, economía informal representa tanto, pues eso quiere decir que mi empresa podría estar estudiando al doble de patrones. No solo eso, sino que los patrones que observo son los de la gente rastreable, que ciertamente no sería representativa, estaría bastante biased dentro de la población mexicana hablar de la gente que usa tarjeta de crédito y teléfono celular y se inscribe a campañas de lealtad. ¿Habrá alguna manera de volver visible a la gente invisible? Esto sería un proyecto increíblemente útil, porque si tienen razón las personas que hablan de 50%, entonces mi empresa podría estar haciendo el doble de analytics y potencialmente customizarse hacia el doble de clientes. Algunos esfuerzos que no participé en ellos, simplemente por fuera los veo y que pueden tener resultados, aunque considero que todavía son incompletos. Vips daba una tarjeta de lealtad en la que, caramba, no pedían sus datos, no los hacen firmar o no los hacen registrarse con su nombre para esa campaña. Pero fuera de eso, es una campaña excelente en donde pagues con lo que pagues, te vuelves rastreable. Entonces, eso es un ejemplo incompleto, pero que yo creo que a todos se nos antoja que fácilmente podrían haber dado un paso más y comenzar a medir a esta población invisible. Entonces, muy importante considerar a los negocios locales para estos esfuerzos, porque en esos negocios locales es donde se va a producir la información más próxima a esta materia oscura de los datos que no estamos viendo, ¿no? Pues, that's pretty much it. Busquen formar sinergia con su equipo de gerentes y directores. Hagan juntas de 1 hora semanal en las cuales el analista dice, yo estoy encontrando este patrón, ¿será cierto? Por favor, directores, díganme. Por favor, gerentes, ¿se lo han encontrado? Y en una de esas, por un lado, van a hacerse mejores sus esfuerzos de analytics y por otra, van a hacer que la empresa como un todo esté en mejor operación y en menor posibilidad de que nos volvamos una reducción de gente, ¿no? Bueno, pues that's it. Muchas gracias, ¿eh?